Bienvenidos a este nuevo café virtual del Instituto Invertir con el apoyo de la Fundación Naumann. Ahora estamos con Carolina Trivelli y Diego Macera, dos conocidos economistas que no requieren mayor presentación. Una ha sido ministra, es una investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. El otro también es economista y es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Ambos bastante influyentes con sus opiniones acerca de la economía peruana. Antes de empezar, le pido a George Denner, el representante para los países andinos de la Fundación Naumann, que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos, especialmente a nuestros amigos del Instituto Invertir, a los expertos de hoy. El tema del café internacional, del café virtual hoy es cuán efectivas son las ayudas económicas del Estado. Es un tema muy importante porque Perú tiene el tercero más grande caída económicamente en todo el mundo, pero también otros países están sufriendo con la economía y muchos países organizan una ayuda del Estado y en algunos países funciona, en algunos países no funciona muy bien, y hoy vamos a discutir la eficiencia de las ayudas del Estado acá en Perú. Muchas gracias a todos y empezamos con este evento. Gracias, George. Bueno, gracias a ambos nuevamente por estar con nosotros. La pandemia sin duda nos puso a todos los economistas ante una situación que no habíamos pensado nunca, ¿no? Yo no me acuerdo de haber estudiado en la universidad en ningún momento que algún profesor haya dicho, supongamos que hay una pandemia y que la gente no puede ir a trabajar, ¿no? O sea, suena, bueno, no es muy gracioso en realidad, pero eso no ha sucedido, ¿no? Primera vez que nos encontramos frente a una situación en donde, digamos, por un buen tiempo la gente estuvo prohibida de ir a trabajar y tuvo que violar la ley para ganarse el pan, ¿no? Y eso es algo paradójico, pero lo hemos vivido, ¿no? Y de manera bastante trágica. Desde ese momento, muchos nos preguntamos, digamos, ¿qué va a hacer el Estado para atender esta emergencia económica? Porque tenemos una emergencia sanitaria y una emergencia alimentaria, ¿no? La primera pregunta quiero hacerla de manera, digamos, bien concreta. Lo primero que se hizo fue pensar en un bono, focalizado. ¿Cuán exitoso ha sido esta medida de un bono? Y consideran que a la gente, ¿qué piensan sobre esto? Carolina, empezamos contigo. Ok, gracias, Daniel, sí. Gracias por la invitación. A ver, yo lo que diría es lo siguiente. La respuesta con los bonos inicial, la del 16 de marzo, yo creo que fue una respuesta muy acertada, ¿no? En el minuto que llamas a una cuarentena, anuncias un bono para aquellas personas que sabías que sí o sí la iban a pasar muy mal con 15 días de cuarentena. Y estos eran las personas que ya sabías que estaban en situación de pobreza o pobreza extrema en las ciudades, que iban a ser duramente afectadas y que no estaban recibiendo ningún programa social. Eran personas que ya estaban en pobreza, que dependían largamente, mayoritariamente del empleo informal y que sabías que 15 días recluidos en sus casas implicaban un problema severo en su economía que ya era insuficiente. Entonces salieron muy rápido con un bono muy grande, 2.7 millones de hogares iban a recibir este bono a partir de un listado que ya existía, el del PGH, el Padrón General de Hogares del MIDIS, ¿no? Este padrón incluía un número importante de hogares identificados como pobres y pobres extremos en las ciudades que no reciben ayuda
en su mayoría de programas sociales, porque el grueso de los programas sociales en realidad no llega al grueso de las zonas urbanas. Entonces, de toda esa lista enorme que tenía el MIDIS, dijeron, sabemos que este grupo la va a pasar muy mal, vamos a atenderlos. 2.7 millones de hogares pobres en las ciudades es mucha gente. El programa social más grande del Perú es el programa Juntos, que llega a 700.000 familias, ¿no? Y acá estabas de golpe atendiendo a 2.7. Esa respuesta yo creo que fue buena, fue oportuna, y claro, después vinieron los problemas de que en vez de pagar, es más, se le asignó un bono para 15 días de 380, así se llamaba al principio, el bono 380, ¿no? Y la pagaduría comenzó en una semana, lo cual era un récord, pero claro, ahí comenzamos con los problemas de cómo se paga, cómo se llega, cuánto demoras en entregar ese bono. Y claro, ya con la tercera extensión de la cuarentena, te diste cuenta que ya no eran solamente los pobres los que los iban a pasar mal, sino aquellos que se dedicaban al trabajo independiente y que estaban clasificados como no pobres, pero ahí arribita nomás de la línea, ¿no? Entonces fuiste agregando y agregando y agregando cuando ya tenías retraso, con lo cual te has demorado como 5 meses en pagar ese primer bono, te has demorado como 5 meses en completar el listado de las personas, y entonces la ayuda parece que el bono ya no fue tan importante. Entonces creo que hay que separar esa respuesta inicial del 16 de marzo para esos 2.7 millones de hogares, que creo que fue una muy buena respuesta, una señal muy potente, una acción muy potente de esta extensión del bono a la que muchos hemos, le hemos encontrado un montón de problemas, el desorden, la mala comunicación, los problemas de pagaduría, las listas incompletas, todos estos procesos de identificación de quiénes deben recibir y quién no, esta idea de que es universal, pero no es del todo universal, es casi universal, ¿no? Y entonces ahí dicen, bueno, si vamos a hacer esto, mejor hacíamos algo de frente universal, ¿no? Pero eso es fácil decirlo ahora. Creo que el 16 de marzo la decisión fue la correcta. No creo que haya sido suficiente y creo que tiene muchos problemas de implementación, pero creo que hay que separar porque la primera reacción creo que sí fue la correcta. Sí, gracias. Digo, quienes seguimos el pulso de la economía, como tú y como los que estamos acá presentes, traíamos desde atrás ya esta frustración de un Estado con dinero, en principio con digamos, una solvencia financiera bastante fuerte, pero con una poca capacidad para utilizar los fondos en inversión pública o incluso en gasto eficiente. De tu punto de vista, tú compartes el punto de vista de Carolina que, digamos, la decisión fue la correcta, pero, digamos, en el tema de la ejecución, ¿cuáles son los problemas que tú dices? O sea, yo quisiera después también retomar el tema con Carolina. O sea, esas bases de datos, es algo que ya yo sí lo conozco en fino, esas bases de datos cuán acertadas estaban, y después el sistema de distribución, cuán fluido fue, ¿no? O sea, porque la decisión acertada, yo creo que nadie puede negarlo, pero la implementación, el problema es la implementación siempre con nuestro Estado. ¿Cómo lo viste tú? Sí, a ver, de las bases de datos en concreto, creo que Carolina puede tener mucho mejor información de la que yo puedo tener. La impresión que me ha dado a mí, también un poco viéndolo desde fuera, es que claro, se hizo un primer intento con este bono de los 2.7, de quienes más o menos tenías identificados, igual con muchos problemas, pero luego cuando uno trata de escalar ese esfuerzo, porque era necesario hacerlo, ya uno pierde un poco ya en realidad no sabes bien a dónde estás apuntando, ¿no? Y en realidad el último bono, el que anunció el presidente hará un poco más de un mes de repente, o aproximadamente un mes, cuando ya le puso el calificativo de universal. O sea, a ver, podías hacerlo realmente universal, entonces decir, oye, ¿sabes qué? Todos los que tienen más de 18 años, ¿no? Acérquense a su cuenta de banco, está con DNI. De repente una manera, no sé si correcta, pero otra manera de hacerlo hubiera sido, oye, universal,
excluyendo a todos los que están recibiendo quinta categoría, los que están registrados en SUNAT, que tienen quinta categoría, que se trató de ir un poco por ahí, pero al final, igual en lo que quedó, fue que, o por lo menos lo que anunció el presidente, es que ibas a tener a 8.5 millones de hogares recibiendo un bono, cuando tenemos 9.1 millones de hogares en el Perú. Entonces, eso no llega a ser estrictamente universal, pero digamos que se acerca demasiado. Y ahí sí me genera un poco de ruido pensar, oye, y de repente esto no se podía focalizar un poco mejor. No son realmente 8.5 millones de hogares son los que hoy día necesitan la transferencia financiera, pero claro, es más fácil decirlo desde mi escritorio, ¿no? Porque claro, cuando uno va a la cancha es ya, ok, estoy de acuerdo contigo, pero ¿dónde están? ¿Cómo hago? ¿Cómo los identifico? ¿No? Y yo creo que, y retrocediendo, yendo un poco más al punto de tu pregunta, creo que entre todos los temas que esta falencia, ya nos hemos cansado de buscar verbos, de decir todos los problemas que ha desnudado, que ha revelado, que ha focalizado, le hemos encontrado un poco de morbo incluso al asunto. Pero entre todos estos de los problemas que teníamos y que arrastrábamos desde antes, uno de ellos sin duda ha sido esta brecha de identificación que tenemos dentro del Estado para saber quiénes son las personas. No te digo tener un Estado policíaco, pero sí tener una idea un poquito más clara de dónde están las personas que necesitan ayuda, cómo llegamos a ellas de manera más o menos inmediata, ¿no? Y por supuesto que esto pasa pues por bancarización, ¿no? Pasa por bases de datos un poquito más desarrolladas, pasa por bases de servicios públicos que puedas hacer el matching, ¿no? Y esto no se hace en plena pandemia, ¿no? O sea, esto no lo vas a hacer de abril a mayo, ¿no? Es imposible. ¿No? Esto es un trabajo que tienes que hacer de años atrás. Entonces, claro, ahorita mucho de la dinámica es llorar sobre leche derramada, no decir, bueno, ¿y por qué no hicimos esto? Bueno, ¿y por qué no hicimos el otro? Bueno, pues ya no lo hicimos. ¿Ya? Ok, queda elección, tenemos que hacerlo en adelante. Hoy día, ¿qué cosa es lo mejor que podemos hacer con las limitaciones que arrastrábamos? Eso es uno. Y dos, con las limitaciones que hay, ¿no? Porque todavía tenemos limitaciones de competencias, tenemos limitaciones dentro de los equipos, como es normal. ¿Qué cosa es lo mejor que podemos hacer con lo que arrastramos y con lo que hemos hecho hoy día? Yo creo que la pregunta justa es, dadas esas dos limitaciones, ¿no? Lo que arrastrábamos y lo que tenemos hoy, si hemos logrado efectivamente hacer lo mejor posible. ¿No? Y ahí creo que estamos más en un área de debate. A nivel conceptual, Carolina, yo digo, particularmente soy bastante escéptico de estas bases de datos porque, bueno, en realidad la economía es tan dinámica, ¿no? Que la gente se mueve, la gente hay movilidad social y todo ese tema. ¿Cuán buenas pueden ser las bases de datos asumiendo que tenemos la mejor gestión posible? ¿Y qué piensas más bien de la focalización inversa que ha sido mencionada al paso por Diego? Yo me sorprendí al comienzo de la pandemia concordando con gente de izquierda como Pedro Franque, y proponíamos el voto universal desde el comienzo por este problema de focalización, básicamente, ¿no? O sea, porque había mucha gente que se iba a quedar fuera, y de hecho se quedó fuera, porque sabíamos que había problemas de focalización y de manejo de información. Y lo que proponíamos, bueno, lo que yo propuse en realidad es fijar, digamos, un bono universal, pero utilizar las cuentas bancarias como elemento excluyente. Es decir, por ejemplo, alguien que tenga menos de 3.000 soles en la cuenta, ¿no? O más de, digamos, los que tienen menos de 3.000 soles en la cuenta o menos de 2.000 soles en la cuenta, eso se cruza la información por la HB si lo puedes obtener, tengan el derecho a... Y en segundo lugar, lo que habíamos conversado en un grupo que formamos, que ambos están, que formamos para intercambiar ideas, era también aprovechar para bancarizar a la gente, ¿no? Algo que ya el Congreso ha hecho algo al respecto, para bancarizar obligatoriamente a la gente, que es algo, es como sacar el DNI, digamos, ¿no? Y aprovechar la crisis como una oportunidad para lograr eso. ¿Por qué? Bueno, yo estoy seguro, tú, Carolina, eres también una propulsora de la bancarización, de la bancarización digital, ¿no? ¿Por qué el gobierno no ha hecho nada sobre el particular? Y esta vez el Congreso es el que ha hecho algo al respecto. A ver, dos temas. Primero, las bases de datos, ¿no?
nos quejamos de todos los problemas que tiene, pero por suerte teníamos el famoso PGH, el Padrón General de Hogares en el MIDIS, donde con un montón de problemas, habían 15 millones de registros que nos daban una primera idea de por dónde ir avanzando mientras se construía lo demás. Y eso, bien, por suerte existía. Desgraciadamente, ese PGH tenía una lógica y ese PGH se armó a partir de un casi censo que se hizo, donde se levantaron 15 millones de fichas en el año 2013. Y a partir de ahí, con el trabajo articulado entre el MIDIS y los gobiernos locales, las unidades locales de focalización que existen en los gobiernos locales, tenía que irse actualizando. Es un padrón que no mide ingresos, no mide gastos, mide carencias, ¿no? Y entonces digamos, es menos volátil que una medición por ingresos, ¿no? Y ese padrón ha sido la base que hemos usado y que ha servido, te sirve para achuntarle al 80% de los que necesitan. Pero por supuesto hay un grupo que se te queda fuera porque son los que entran, o los hogares más nuevos, o los de los cuales no tienes registro, o los hogares que no actualizaste y sufrieron un cambio estructural en sus condiciones de vida. Cuando se hizo en el 2013, se acordó que eso tenía una vigencia aprox de 4 años. Y entonces se acordó que en el 2017 había que hacer un nuevo levantamiento. En el 2017 decidieron no hacer el nuevo levantamiento y por eso el PGH que tenemos no es tan preciso, no ha sido tan bueno, porque es pues viejo, ¿no? Entonces, y la velocidad con la que se actualiza con los municipios es muy lenta, como 10.000 registros al mes. Entonces, en 15 millones de registros, 10.000 al mes, no renuevas nunca el padrón. Creo que hay que aprovechar ahora la oportunidad que se ha armado este registro para el bono universal, este registro nacional, porque el PGH se hizo para focalizar los programas sociales. Esa era su función, ese era su propósito, ¿no? No se hizo para hacer un registro nacional. Creo que con lo que se ha armado el registro nacional tenemos una oportunidad de hacer algo más en la línea de lo que decía Diego, ¿no? Asegurarnos que podemos linkear un DNI, asociarlo a un hogar y asociarlo a otras variables. Por ejemplo, al código de suministro de tu recibo de luz, ¿no? A tu consumo telefónico, a tu registro de zona de vivienda. Eso sería súper importante. Recordemos, sin embargo, que por los altos niveles de informalidad y de desatención en general que tenemos, cuando los gobiernos locales han querido repartir canastas en su distrito, en su jurisdicción, muchos se han encontrado sin armas para hacerlo, porque ni siquiera podían identificar a qué manzanas tenían que ir, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema, porque en ese anillo de alta informalidad, de nueva expansión urbana, es bien difícil mantener actualizados los registros. Pero creo que ahora tenemos una base mejor con este registro nacional que incluye lo del PGH, que igual hay que actualizarlo porque sigue estando desactualizado, ¿no? Y que habría que ver cómo, aprovechando las nuevas tecnologías, hacer el match con bases de datos administrativos que sí nos permitan mantener por default actualizado el tema. Sobre lo segundo, el tema de la bancarización, ahora te dejo... No, perdón, Carolina, pensé que habías acabado. No, iba a decir la otra pregunta que era con la bancarización. El Banco de la Nación tiene el proyecto Cuenta DNI en marcha, ¿no? Y eso se va a dar, vamos a lograr la universalización de las cuentas, pero tampoco seamos ingenuos en creer que abriéndole cuenta y dándole cuenta en el banco a todo el mundo vamos a resolver el problema, porque el segundo problema que tenemos para que el sistema financiero realmente nos permita hacer una distribución masiva como la que necesitamos hoy, es que la infraestructura del sistema financiero público y privado en el Perú es chica y está muy mal distribuida en el territorio. Esa es una infraestructura financiera que está pensada en atender a 4 de cada 10 adultos que son los que trabajan con el sistema financiero hoy día, no para atender a 100% de la población. Entonces, si le ponemos 100% de clientes, ¿no? Vamos a necesitar que esa infraestructura crezca o que se digitalice, ¿no? Que es lo que quisiéramos, porque queremos que ya dé ese salto. Pero para eso, para que se digitalice, sí necesitamos asegurar que hay al menos algunos puntos de atención del sistema financiero, ¿no? Sobre todo en la transición entre el mundo analógico y digital, en el territorio. Si tú vives a 8 horas del único punto
donde puedes hacer un cash-in o un cash-out en tu cuenta, hacer un depósito o un retiro, nunca vas a usar esa cuenta. O sea, no hay forma, ¿no? Y entonces también hay una tarea de asegurarnos que hayan ATMs, que hayan cajeros corresponsales, que hayan agencias de banco en otras zonas fuera de la zona más comercial de Los Olivos, ¿no? Te vas a Puente Piedra y casi no hay agencias bancarias, te vas a Ventanilla y no hay, caminas 1 hora para llegar a la primera bodega que tiene un cajero corresponsal, ¿no? Entonces también tenemos que hacer un esfuerzo de expansión de infraestructura y de digitalización de esa nueva infraestructura. Si no, la inclusión financiera, abrir cuentas a todos, no nos va a generar un cambio. Por suerte, el Ejecutivo y el Legislativo están de acuerdo en esto y viene este ensanchamiento de la puerta de entrada al sistema para la gente. Pero necesitamos hacer más, porque si no, eso no va a ser un cambio estructural. Diego. Yo tengo un comentario muy breve nada más que creo, de hecho, aplica para los 2 puntos que trajo Carolina en la mesa. Y es que la verdad es que estas tecnologías pues, no son cutting edge de ahorita, ¿no? Que se acaban de inventar. O sea, esas son tecnologías que muchas de ellas perfectamente hubieran podido ponerse en vigencia hace 10 años. ¿No? 10 años, ¿ah? No te digo, y en algunos países podrían haber estado bastante antes. ¿No? Desde pequeñas billeteras electrónicas, un poco más de digitalización de servicios financieros, ¿no? O sea, ya lo puedes hacer con celulares que no necesariamente son inteligentes, ¿no? Podías avanzar cuando la penetración de celulares no inteligentes, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, ¿no? Que es alta, igual lo podías hacer. La verdad, creo que no le hemos puesto suficiente voluntad política a nada de esto. Como en otras cosas, o sea, creo que es la misma historia, ¿no? Acá nadie está inventando la pólvora. ¿No? Pero creo que es la misma historia en esto de que no le hemos puesto suficiente voluntad política a la parte de penetración financiera, de inclusión financiera, creo que es un término un poco más correcto. Y además, y lo mismo aplica, este mismo comentario de las tecnologías que en realidad no son nuevas, aplica para la identificación de hogares, ¿no? El uso, el cruzar bases de datos, ¿no? Yo mencionaba, ¿no? Los ingresos de cuarta y quinta categoría los tienes fácil, cuentas bancarias los tienes fácil, recibo de luz más fácil todavía, ¿no? Esos son una serie de indicadores que con un poco de esfuerzo de Big Data y un poco de crunching, deberías tenerlo más o menos mapeado por dónde se mueve el DNI, ¿no? Una de las pocas cosas que hemos hecho razonablemente bien es la penetración del DNI, ¿no? La identificación y ahora sí, en realidad casi todos tienen DNI, eso es muy bueno, creo que a veces se nos pasa, lo damos por sentado, yo creo que es un ejemplo que vale la pena reconocer del sector público, pero aprovechémoslo, ¿no? Porque para algo está. Entonces, si efectivamente tiene ahí, bueno, que eso esté vinculado a tu nivel de ingresos, que eso esté vinculado al recibo de luz que tú pagas, a dónde vives. No todo va a poder ser automático, no todo se va a actualizar cada vez que te cambias de vivienda, es imposible. Con la informalidad que tenemos, mucho más difícil pensar que, pues, que con cuarta y quinta categoría lo resuelves. Pero hacer yo creo, un esfuerzo relativamente chico en términos de costo, ¿no? Porque esto cuesta, ¿no? Hacer un esfuerzo relativamente chico en términos de costo y sobre todo de voluntad política, creo que puede tener una alta rentabilidad social para estos 2 puntos, ¿no? Bancarización e identificación de personas que en realidad van de la mano. Sí, sin duda, déjame agregar dos comentarios con eso. Uno es, efectivamente, yo creo que si algo tenemos que celebrar es que tenemos un sistema de identificación que funciona. Tenemos un número único, incluso que tiene componentes biométricos, que está dando un salto hacia digitalizar, que nos va a permitir cada vez con mayor facilidad, incluso sin tener el DNI digital, firmar, tener esto que ahora se llama la clave nacional, ¿no? Y poder hacer un conjunto de actividades con el DNI, con la base de datos de RENIEC, que es lo que ya permite que las entidades financieras, que las empresas puedan verificar identidad de manera muy sencilla. Eso funciona y funciona bien, y creo que sobre eso hay que construir el resto. Desgraciadamente, coincido con Diego en que la tecnología está ahí. No es un tema tecnológico, no es un tema de que nos falta un software, una app, no, eso no es, ¿no? Lo que nos falta es alguien que se quiera comer el pleito de hacerlo. Porque, por ejemplo, lo más fácil, suministro de energía eléctrica, ¿ya? Más o menos, yo al ojo te diría que será 50% del código de suministro está asociado a un DNI de la persona que vive en esa casa, que paga ese recibo.
o 60 o 70. Bueno, hay que darse la chamba de hacer compatible el resto, de registrar al resto. Eso se ha pedido, por ejemplo, en estos hogares que se han inscrito para el registro nacional. Te pedían que pongas tu DNI, todo para verificar tu identidad, que pongas un teléfono y que pongas el suministro de energía eléctrica que pagas. ¿Por qué? Porque hay muchos hogares que ese match no se puede hacer automáticamente desde la empresa de luz, pero los recibos de luz llegan a todas las casas. Ese vehículo tenemos que aprovecharlo. Y así hay que ir encontrando más, pero para todos esos pedacitos que faltan, hay que meterle chamba. Lo que falta es que alguien decida que lo va a hacer, se dé el trabajo de hacerlo, y sobre eso le vayamos construyendo funcionalidades a esa base de datos. La tecnología para hacer billeteras electrónicas existe, ¿no? Sabemos que a la gente de menores recursos tener inclusión financiera les sirve. Las señoras de juntos, ¿no? Todas tienen su cuenta bancaria y como 65% que tienen acceso más o menos cercano a un ATM, usan su tarjeta de débito y ahora son las campeonas de su pueblo enseñándole a todo el mundo cómo hacer retiros en el cajero automático para que puedan sacar su bono. Buenazo. Llevamos casi 10 años trabajando la inclusión financiera de las señoras de juntos, ¿no? No es gratis, ¿no? Pero sí se puede, pero no es de nuevo un desafío tecnológico, es que las señoras de juntos que no tienen inclusión financiera es porque no tienen acceso a un cajero automático, no les puedes dar tarjeta de débito porque no tienen nunca dónde usarla, ¿no? Entonces tenemos que ir, de nuevo, no falta la tecnología, falta que haya, ¿no?, el punto donde lo puedas usar. Sí, la gran tragedia, ¿no? No falta la tecnología, en principio antes de la pandemia por lo menos no faltaban los recursos financieros, lo que falta es gestión pública, ¿no? O sea, gestión pública para sacarse. Y justamente pasando un poquito más ya al origen de esta falta de voluntad política o de gestión, o como querramos llamarlo, las canastas de alimentos. O sea, yo recuerdo a las 2 semanas de la pandemia, yo hablaba con Tito Pascofón, hicimos una videoconferencia para un poco pensar cómo podíamos dar, digamos, se podía llegar de manera más eficiente también comida a la gente, o sea, porque no todos iban a estar, para que haya un acceso a un bono. Y el presidente, porque nosotros estábamos imaginando un sistema, evidentemente con empresas privadas, inmediatamente dijimos Alicor, Nestlé, ¿no? Y el presidente anunció que se iba a dar estas canastas a través de los municipios. Ustedes han hicieron seguimiento. Yo lo único que vi la noticia sobre el tema es que hubo corrupción, que la Contraloría entró, que se dio cuenta y que no digamos, un porcentaje bastante importante de default, si se puede decir. ¿Hicieron seguimiento ustedes a esta iniciativa? Porque yo creo que fue insistir en el socio más ineficiente, lamentablemente, en términos de gestión, como son las municipalidades. ¿Qué piensas tú, Carolina, de este tema? A ver, yo le doy un poquito de seguimiento al tema y en algunos lugares donde el alcalde realmente conocía su distrito, funcionó menos mal que en aquellos lugares donde el alcalde realmente se vio lleno de canastas y al margen de los temas de corrupción, ni siquiera sabía cómo repartir las canastas, a quién dárselas, qué registro hacer, ¿no? Y eso es un problema severo, cuando una autoridad local no conoce su jurisdicción, ¿no? Porque no sabían ni por dónde comenzar a repartir, porque ahí no había padrón, era ir a una manzana y entregarle a todos los de la cuadra, ¿no? Sin embargo, creo que, por ejemplo, donde funcionó muy bien el tema de canastas fue en las zonas rurales, ¿no? Donde las jurisdicciones son más pequeñas, el alcalde conoce mejor, hacia el mes de mayo, como un mes después, hacia finales de mayo, un mes y poco después de que se había hecho el tema de canastas, en las zonas rurales ya 30% de encuestados rurales decían haber recibido una canasta. Y eso es altísimo, ¿no? Porque eran canastas para el segmento pobre de los distritos, ¿no? Y eso fue sumamente importante para, como te digo, en zonas rurales creo que fue muy, muy importante. Zona urbana, mucho más mezclado y con muchos más problemas de corrupción. Creo que más interesante que la entrega de canastas para la distribución de alimentos fue cuando Jaliguarma, que tenía ya el programa de alimentación escolar Jaliguarma, en los distritos más alejados y más pobres,
no le entrega a los colegios productos, unas canastas de productos. Compran arroz, aceite, menestras, atún, pollo en lata, leche en Tetra Pak, para que los niños, las madres de familia cocinen en el colegio y alimenten a los niños. Como esos recursos ya estaban en los colegios, porque se acercaba el inicio del año escolar, lo primero que hizo Jaliwarma fue empaquetar todo eso que tenían en los colegios y entregárselo a los padres de familia de los niños matriculados en esa escuela, a nivel de la escuela, el Comité de Alimentación Escolar de la escuela. Y esa organización ha funcionado de manera importante, ¿no? Mejor en las zonas donde las escuelas tenían los productos, ¿no? Porque ya estaban comprados, estaban ahí y era cosa de empaquetarlos y entregárselos. Ahí el registro de padres de familia está claro. Luego autorizaron a que Jaliwarma, y eso es importante porque el aparato de compra de Jaliwarma es un aparato muy desconcentrado a nivel provincial, ¿no? Autorizaron para que Jaliwarma pudiera comprar y distribuir a los padres de familia de los niños matriculados en las escuelas de cada distrito. Y eso creo que ha funcionado mucho mejor que la entrega de los alcaldes, por dos razones. Primero, porque Jaliwarma tiene una tecnología de compra mucho mejor que la que tienen los gobiernos locales, y dos, porque había el registro de padres de familia a los cuales le entregabas la parte que le correspondía a cada uno. Y lo tercero que ha pasado, que también creo que no es mala idea, aunque hay que flexibilizar, es que en este último mes y medio, 2 meses, se ha comenzado a trabajar con los comedores populares, que son una respuesta para este tipo de crisis, ¿no? Que estaban ahí más o menos y ahora les han dado más recursos para que puedan cocinar más y entregar más raciones gratuitas. Hemos visto en mucha zona urbana la proliferación de ollas comunes. Desgraciadamente a esas ollas comunes nadie las está ayudando, más que el sector privado, porque no tienen registro, no hay un padrón abierto, y creo que la chamba de los gobiernos locales podría ser empadronarlas para que pudieran recibir apoyo tal cual lo hace un comedor popular, ¿no? Que al final terminan siendo respuestas de la comunidad que sí funcionan para el tema alimentario, por lo menos. Justamente en relación al sector privado, Diego, tú compartes esta idea que varios hemos suscrito de la desconfianza en el sector privado que ha generado, digamos, una ineficiencia, digamos, en comparación con Guayaquil, el caso paradigmático, ¿no? Que veíamos al comienzo de la pandemia los fallecidos en las calles, era una cosa, una tragedia, y resulta que ahora Guayaquil 77 días, o perdón, al día de ayer, 77 días sin fallecidos, porque hubo un liderazgo del sector privado, una cooperación público-privada sin complejos, en lugar digamos, de concentrar todo en el sector público con todas sus ineficiencias. ¿Cómo ves este tema de la relación del Estado con el sector privado y su manifestación desde esta pandemia? Sí, ahí yo creo que es difícil generalizar, ¿no? Ha habido algunos sectores en los que ciertamente se ha percibido una voluntad de trabajo conjunto con el sector privado desde el comienzo de esta pandemia. Hay otros sectores más bien que han tenido una relación, vamos a decirlo, un poco más escéptica de trabajo con el sector privado. Y yo sí estoy, digamos, soy de la idea que quizá desde el comienzo, lo que pasa es que igual uno se siente mal tratando de ser general después de la guerra, ¿no? O sea, estamos hablando en fines de agosto y, digamos, a inicios de marzo nadie se hubiera imaginado que estábamos acá. Entonces, puede tratar de manejarlo con un poco más de pinzas ahí. Pero, claro, uno se sentiría tentado a decir, como general de fines de agosto, que quizás se pudo haber apalancado más los esfuerzos en las organizaciones o en los canales de distribución o en los colectivos que ya existían en la sociedad más allá del Estado, ¿no? Entonces, mucho énfasis se hizo, por ejemplo, oye, ¿por qué no se usan? Efectivamente, se trató de hacer a través de los gobiernos subnacionales, es parte del Estado, ok, es una manera descentralizada de hacerlo. Podías usar también canales de iglesia, en muchos casos se trató de apuntalar, de empujar que haya parte de la ayuda que se distribuya a través de canales de iglesia, por comedores populares, organizaciones de base, y acá quizá pues el jugador más grande fuera del Estado es obviamente el sector privado.
¿no? El que tiene las rutas más largas de distribución suele ser el sector privado, ¿no? El que te llega y te pone la última Coca-Cola del desierto en la selva y en la sierra suele ser el sector privado. ¿No? Entonces, esos canales de distribución sí me parece que de repente se pudieron haber aplicado desde un poco antes, no solamente para la distribución de alimentos, ¿no? Acá había muchas necesidades de distribución de servicios financieros, obviamente de medicina, ¿no? De consultas de servicios con el Estado de todo tipo, ¿no? Y un poco lo que se percibió, sí, por lo menos en mi percepción, es que este escepticismo durante los últimos meses ha ido cambiando hacia una vocación un poco más de apertura. ¿No? Me parece que hubo cambios en algunos gabinetes clave que justamente ayudaron a que haya una visión de repente un poco más integral del problema. El punto fundamental es que, claro, hicimos los cambios pues en julio, ¿no? Cuando ya teníamos 4 meses con el problema encima. Entonces, sí comparto en parte la visión que planteas, Daniel, pero creo que no lo generalizaría ni todo el gobierno, ni en todo momento. ¿No? Pero que sí ha habido momentos digamos, de escepticismo del trabajo con el sector privado, yo creo que sí. Bueno, es inevitable. Déjame decir una cosita, quizá va a sonar provocador, ¿ya? Pero creo que también uno de los problemas que tenemos, así como ahora todos somos generales después de la guerra, creo que es bien importante también que seamos súper realistas en que este es el Estado que tenemos y este es el sector privado que tenemos, ¿no? Y que los espacios de articulación van a ser parciales, ¿no? Y entonces, confiarnos todo en el sector privado, el Estado tiene miedo porque no llega a todos lados. Entonces ya terminamos no haciendo nada con el sector privado, ¿no? O el sector privado dice ya que lo haga el Estado, pero no lo puede hacer en no sé dónde. Y el problema que tenemos es que no somos capaces de aceptar que este es el sector privado que tenemos, que no llega a todos lados, que no puede hacerlo todo, y que este es el Estado que tenemos, que tampoco puede hacerlo todo, ¿no? Y tenemos que ser más receptivos a la idea de que vamos a tener muchas soluciones parciales, ¿no? Para muchas cosas, y que vamos a tener muchas soluciones que son un pegote de soluciones, porque esa entidad que puede hacerlo todo súper bien, no existe, ni en el privado ni en el público. El privado está donde está, el público está donde está, y esto es lo que tenemos. Y en vez de ser humildes y decir, vamos sumando y haciendo parchecitos para llegar mejor a donde tenemos que llegar, decimos, no, si no se puede hacer, si a todos los ciudadanos no les puedo dar el bono mañana, pucha, es culpa de alguien, ¿no? Y si el sector privado dice que no me han llamado, los llamas, pero pucha, eso solo te sirve para el 60% de los casos. ¿Y el otro 40% qué hacemos? Entonces mejor sin el sector privado. Siempre estamos así. Y lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Y acá lo que queremos es que haya uno que es champion y que hace todo. Y eso está malazo. Y justamente para seguir siendo la provocación, yo creo que es mi debilidad. Entonces, creo que es importante hacer el punto sobre la relación entre el sector privado. Digamos, hablemos del sector corporativo. El sector privado es toda la sociedad, en realidad, pero el sector corporativo, la CONFIEP y allegados, digamos, ¿no? La élite empresarial. ¿Cuán cercana está digamos, a la realidad nacional desde su punto de vista? Porque, digamos, cuando vemos el enfrentamiento que hay ahora así radical entre el Congreso y los políticos, digamos, electos ahora en enero, ¿no? Los políticos que dicen representar al pueblo y que recogen, me consta, digamos, el sentimiento popular, que es populista por definición, ¿no? Y la élite empresarial. Y la élite empresarial, cuando empezó la pandemia, desde mi punto de vista, de manera, digamos, un poco cuestionable, agarró el tema de las AFPs y del retiro de los fondos de las AFPs que estaba proponiendo el Congreso como el problema esencial que teníamos que enfrentar en ese momento cuando estábamos en emergencia alimentaria. Entonces, para mí esto es una
una falta de perspectiva, porque yo entiendo perfectamente cómo funciona el sistema de pensiones, el mercado de capitales y todo, y lo importante que es. Pero desde el punto de vista de economía política, Diego, después de, digamos, ya la distancia, eh, eh, esta concentración de defender el sistema de AFP cuando el país estaba cayendo a pedazos, ¿cómo la ves? O sea, ¿cómo ves tú la relación entre la élite empresarial y la realidad popular, digamos, de la mayoría que es informal, que no tiene AFP, hecho ese paso también? Uh-huh. A ver, en ese tema, mi impresión es que había empresas, había economistas, hay actores que tienen un rol, ¿no? En el mantenimiento del sistema o en la mejora del sistema de AFPs, y creo que era parte de lo que le compete hacer cuando hay una norma de este tipo. Bueno, la asociación de AFPs dirá esto, la asociación de consumidores dirá el otro, la asociación de quien se quiera pronunciar podrá pronunciarse. No creo que ese tenga que ser necesariamente el único tema, de repente no es ni siquiera el tema más importante, pero en el rol en el que está la asociación de FP o la CONFIEP, sí le corresponde pronunciarse cuando hay un tema que compete directamente al sector en el que está. Sería muy raro que no lo haga, ¿no? Sería muy raro que, no, porque estamos en pandemia y porque pasaron una norma que tiene que ver con el sistema, no digo nada. No, sobre todo si yo creo muchas de estas normas pues pecaban de un análisis de repente a veces técnicamente pobre, ¿no? y que había algo que decir al respecto, ¿no? Porque iba mucho más allá del sistema de pensiones. Eso era un tema del mercado financiero, como tiene que ver ahora, y lo mismo la norma esta del 100% de retiro. Entonces creo que sí le compete al sector empresarial pronunciarse sobre los temas que le son directamente, que le afectan directamente. Entonces, ahí no creo que haya mucho problema. Lo que sí creo que hay un tema que de repente un poquito más general, ¿no? Y hablando pues que dices la élite empresarial o la parte corporativa, es que creo que hay un problema de imagen del sector en general, ¿no? Y es un problema pues que no pasó pues en marzo de este año, ¿no? Es un problema que se ha venido gestando de hace tiempo, que uno de los principales determinantes, no determinantes, pero una de las principales causas, si quieres, ha sido todo el escándalo de Lavajato y subsiguientes, ¿no? Que ha ido minando poco a poco digamos, en la psique nacional la imagen del empresario, sobre todo grande, ¿no? Porque generalmente, y ahí me parece interesante la distinción que hace, el sector privado somos todos, ¿no? Y en general con el empresario chico, ¿no? La sensación de animadversión suele ser muy pequeña, ¿no? Generalmente está este escepticismo, con el empresario más grande, con el corporativo, y es algo en realidad de lo que no se ha podido trascender, que no se ha podido ir mejorando con los últimos años, sino que ha ido en realidad deteriorándose, ¿ya? Y más bien cuando llega la pandemia, ¿no? Y surgen pues todas estas necesidades, ¿no? Oye, en el sector financiero, en el sector de salud, en el sector de educación, ¿no? Más bien lo que ya estaba presionándose antes se hace incluso mucho más profundo, y la capacidad de respuesta que tenemos desde un sector privado, ahora sí amplio, más allá de CONFIEP, ¿no? Desde un sector privado, capacidad de respuesta institucional, suele ser limitada, ¿no? Por las mismas razones y más o menos en lo mismo que mencionaba Carolina antes, ¿no? Porque no tenemos, o sea, nuestra institucionalidad nacional, ¿no? Tiene tanto un problema del sector público como del sector privado, ¿no? Esto no no estamos pues en el mejor de los mundos en ningún caso, ¿ya? Y corresponde, creo, a espacios como este que estás debatiendo, ¿no? A espacios dentro de la CONFIEP, a espacios dentro del Ejecutivo, espacios dentro del Congreso, tratar de construir un poquito mejor esta institucionalidad, porque al final de lo que se trata bastante en realidad es ganar legitimidad frente a ojos de la población, en todos los poderes del Estado, en todas las instituciones, para que cuando yo diga, oye, vamos a hacer esto, no vamos a hacer el otro, no haya esta percepción de que lo estoy haciendo por motivos ulteriores o lo estoy haciendo por un motivo oculto, sino porque lo estoy haciendo en realidad en mi rol de representante de. Eso creo que no lo hemos podido construir todavía.
qué piensas, Carolina? Hay un tema de imagen, hay un tema de empatía, hay un tema de, digamos, de los dos lados, ¿no? O sea, del lado político y del lado empresarial, ¿no? Porque, digamos, también hay una, digamos, también falta de comprensión de cómo funciona la economía de parte de los políticos. O sea, ¿cómo tú ves esta relación? Tú que también has estado, digamos, en contacto con el sector privado del mundo, digamos, de intelectual y de las políticas públicas, ¿no? A ver, yo creo que el sector privado ha desperdiciado muchos buenos años, donde tenía recursos, donde tenía tiempo, donde tenía unas perspectivas muy positivas para trabajar su relación con la ciudadanía, más allá de con sus clientes exclusivamente o con otros de las personas, de los grupos de interés con los que se relaciona. Lo hemos visto ahora en la pandemia. Yo creo que si uno hace un recuento, me parece que fue el diario El Comercio, que hizo un listado que se iba llenando de todas las cosas que han hecho las empresas grandes, sobre todo, para contribuir a enfrentar la pandemia. Y es impresionante, o sea, sí han hecho un montón de cosas positivas, han invertido un montón de recursos, han puesto mucha de su gente a ayudar en distintos aspectos, y nadie se ha dado cuenta. Y nadie se ha dado cuenta porque ellos no son capaces de construir una narrativa de yo soy parte de esta comunidad, yo soy parte de este sistema, ¿no? Y entonces lo que prima hoy día, y creo que ese es parte del problema, es esto mismo que tú has dicho, ¿no? El empresariado corporativo que está encerrado en su mundo corporativo y que no conoce el Perú, que no entiende a los peruanos y que más bien los mira con desdén, ¿no? Entonces les quiere vender cosas caras y punto, ¿no? Los quiere como clientes y eso creo yo que ni siquiera es cierto, pero creo que el sector corporativo no ha tenido ninguna capacidad, ¿no?, de reinventarse y de cambiar esa narrativa para generar una relación de yo también soy peruano, yo también estoy en el Perú. Y creo que eso ha sido muy bien aprovechado políticamente, como tiene que ser, porque el político va a buscar una oportunidad de inventarse un enemigo al cual golpear, y más si es uno que te cobra por algo, ¿no? Eso es como curso básico de ser político, y eso creo que lo han sabido aprovechar mucho mejor los políticos que los empresarios. Creo que muchos empresarios del mundo corporativo que se han estado fajando para ayudar, para hacer mejor, para tratar de salir adelante, claro, tienen una mochila muy pesada por los temas de corrupción anteriores, por comportamientos más mercantilistas, digamos, en algunos momentos del pasado reciente, y limpiarte eso es muy difícil, ¿no? Pero eso hay que construirlo con un esfuerzo intencional, ¿no?, y colectivo, porque si lo hace una empresa, no va a suceder, ¿no? Y creo que hay una tarea enorme para lograr que tengamos un sector empresarial corporativo más cercano al Perú, más identificado con lo que somos los peruanos, con la parte de la tarea que les toca hacer a ellos, y menos identificados, como diría un político, pues con el mercado de Nueva York, ¿no? Está muy bien que usen el mercado de capitales de Nueva York, pero viven acá y entonces tienen que salir y conocer y enterarse y ser empáticos con la realidad de los peruanos, ¿no? No para solamente ganar legitimidad en la narrativa, sino porque eso les permitirá hacer mejores negocios en el Perú. Están muy acostumbrados a descremar, digamos, el mercado. Yo no quisiera dejar, discúlpame, yo no quisiera, los 10 últimos minutos no quisiera dejar de hablar de las ayudas a las empresas, justamente de un balance de lo que ha sido el Reactiva, el FAE, etcétera, que también ahí, digamos, el primer Reactiva fue relativamente exitoso. Sí, tengo la impresión de que muchas empresas tomaron deuda sin necesitarla para mejorar sus promedios, etcétera, por la misma lógica del sistema financiero, pero ahora el segundo está medio trabado. Diego, ¿cómo ves este tema? Porque tenemos, y el tema de la recesión, ¿no? O sea, ¿por qué
¿por qué somos el país, uno de los países que más cae en su PBI en el mundo, siendo una de las economías más solventes del mundo? Es decir, teníamos el dinero y tenemos, digamos, una economía que se cae tanto, y en principio Reactiva había sido pues un éxito de tasa de interés y todo. ¿Qué pasó? A ver, creo que tenemos unas 3 horas más de conversación. ¿No? O sea, honestamente creo que nadie tiene la respuesta ahorita. Creo que seguimos en medio del incendio. Creo que sería poco humilde de mi parte tratar de decir fue por esto. Puedo tratar de ensayar algunas hipótesis. Algunas hipótesis, exacto. Sí. De por qué creo que puede haber pasado. A ver, creo que, una de las grandes cosas que tuvo el Perú, bueno, grandes, creo que nuestra cuarentena, la naturaleza de nuestra cuarentena tuvo mucho que ver con esta caída. A diferencia de otros países, nuestra cuarentena fue especialmente larga, ¿no? Y hoy día sigue habiendo 1/3 del país en cuarentena. Eso es una cosa, claro, a veces desde Lima pues no lo vemos, porque la prensa está en Lima y todo está en Lima, pero todavía tenemos 1/3 de los ciudadanos en cuarentena, y no hablamos de eso tanto. Entonces, la cuarentena fue larga y sigue, una de las más largas del mundo. 2, nuestra cuarentena fue particularmente restrictiva. No se permitió hacer casi ningún nivel de actividad fuera de lo considerado absolutamente esencial. Entonces, ejemplo fácil, en Chile, entre enero y abril de este año, la producción de cobre subió como 4%, en el Perú cayó 18%. ¿No? ¿Por qué? Porque paramos todo de golpe. ¿No? En Colombia se permitía hacer un poco más pues se permitió construcción. En otros, o mucho más actividad primaria. En el Perú, la verdad que paramos casi todo por mucho tiempo, y cada semana de cuarentena súper rígida nos costó 1 punto del PBI, o casi 1 punto del PBI. Entonces, esa es una segunda gran diferencia. Y la tercera gran diferencia es que la cuarentena fue total, fue en todo el territorio nacional durante mucho tiempo, sin distinciones entre cómo iban las regiones en términos de contagio, ¿no? Hicimos una política en realidad más bien centralista en términos de cuarentena, porque hasta finales de mayo no aplicamos mayores diferencias entre qué regiones tenían tasas de contagio y qué no. En Ecuador se aplicó un sistema de semáforos, ¿no? Para una flexibilización para allá, para acá. En Colombia tuviste el sistema también por municipios, en Chile tuviste el sistema por comunas, en México tuviste también un sistema de semáforos con 4 colores. Entonces, en otros países esto se aplicó con un poco más de variabilidad regional. En el Perú fue total, por más de 2 meses consecutivos. Entonces, creo que esas 3 cosas explican, no todo, pero parte de por qué la cuarentena fue especialmente dura en el Perú versus otros países de la región. Y de ahí ya tenemos los usual suspects, ¿no? Informalidad prevalente, ¿no? 70 y pico %, estructura del Estado pobre, ¿no? Abandono de alguna de las estructuras de las que ya hemos hablado, institucionales, ya un poco de los usual suspects que conocemos. Ahora, sé que queda poco tiempo, entonces para hablar brevemente de Reactiva. A ver, Reactiva fue concebido para mantener cadena de pagos básicamente en el sector formal, que eso es lo que podías hacer, ¿no? No podías hacer nada más, no puedes hacer, digamos, Helicopter Money tiene un límite. ¿Ya? Y acá, en realidad, si uno mira con un poco de atención la distribución de Reactiva pensado en que estaba pensado en preservar cadena de pagos en el sector formal, uno nota que estaba ligeramente más sesgado hacia pequeñas empresas que hacia grandes empresas, ¿no? ¿A qué me refiero? Si uno mira el total de beneficiarios de Reactiva, donde obviamente la gran mayoría eran pequeñas empresas, pero si uno ve el total de beneficiarios y ve cuánto era el nivel de ventas de las microempresas, esto era más o menos el 14%. Si uno ve cuánto se le asignó a las microempresas, es más o menos el 18% del programa. ¿Ya? Entonces, el sesgo, si uno ve por empleo, es más o menos lo mismo. ¿Ya? O sea, el sesgo está... la idea era que fuera igual de proporcional a las ventas, igual de proporcional a la cantidad de empleo, porque para eso estaba, para mantenerte el empleo supliendo las ventas. Entonces, tiene que ser proporcional. Y con un pequeño sesgo, tanto en empleo como en ventas, hacia microempresas. Eso funcionó en el 1. Ahora, el 2, efectivamente, se demoró. Tenemos temas burocráticos detrás, tenemos un tema de COFIDE, tenemos un tema de se metió pues Contraloría un poco por estas denuncias, ya se metió el tema político, ¿no? Entonces se demoró en salir. Recordemos, el 1 también se demoró en salir bastante.
¿no? Y el 1 lo concebimos cuando a las 2 semanas de la cuarentena y era pensado para durar un mes de ventas, ¿no? O sea, absolutamente desfasado en ese punto, ¿no? Pero claro, nadie se imaginó en ese momento que íbamos a llegar a donde estamos hoy. El segundo ya sale con 3 meses de ventas para empresas más pequeñas, eso obviamente le da un espacio de flexibilidad mayor, pero ya empiezan también los problemas de, oye, y esto es bien importante, ¿qué empresa va a sobrevivir? ¿No? Porque esta plata se tiene que devolver, ¿no? Es un préstamo, ¿no? Entonces el banco, lógicamente, o la caja tiene que evaluar, oye, esta empresa tiene posibilidad de sobrevivir o no, o si no es tirar la plata mía y del Estado al agua, ¿no? Lo cual es una irresponsabilidad. Entonces ya empiezan a surgir estos problemas y yo creo que es un tema del que vamos a tener que hablar más adelante, es un tema duro, pero es un tema del que vamos a hablar más adelante, es el subsidio o el financiamiento de empresas zombie, ¿ya? ¿No? Porque obviamente todos queremos ayudar, obviamente todos queremos dar las facilidades para que se mantenga la cadena de pagos, pero no queremos sacrificar dinero de los contribuyentes ni del sector financiero en general en emprendimientos que simplemente ya no son ilíquidos, ya son insolventes. ¿No? Y eso es un tema bien grave que vamos a tener y duro y que tenemos que tratarlo con mucha empatía, pero pues tenemos que tratarlo en los siguientes meses. ¿Querías decir algo tú? No, iba a decir solo una... Déjame decir solo una cosa chiquita, y es que además de ese tipo de discusiones que hay que tener sobre reactiva, otra de las cosas que en un mercado donde las pymes y las MIPES se reubican rápidamente, necesitas otros instrumentos complementarios, ¿no? Tú has trabajado, Daniel, mucho el tema del sector informal y de la pequeña y microempresa, y te aseguro que hay 30-40% de microempresas que ya cambiaron de rubro, que ya hacen otra cosa, ¿no? Para la cual no tienen registro de ventas, nada, y sería mejor ayudarlas en eso, que es lo que las va a hacer sobrevivir, que es lo que les va a hacer un negocio para el próximo año, ¿no? Y eso tienen mucha dificultad con los instrumentos que hay, que son atados a lo que ya venías haciendo, ¿no? En una economía tan dinámica, en términos de cambio de rubro, habría que pensar en estos mecanismos que apoyen, como dice Diego, a que sí va a sobrevivir de todas maneras. Bueno, muchas gracias, George. Para ir cerrando contigo, si un comentario final sobre los comentarios que se han hecho. Sí, soy muy de acuerdo en lo que dijo Diego con la evaluación de la cuarentena, pero la explicación del gobierno, porque hicieron esta cuarentena estricta siempre fue para proteger la gente por la salud y para reducir los infectados. Y si vemos a los datos, las estadísticas, no funcionó, porque por ejemplo Estados Unidos, Brasil y otros países que no tenían una cuarentena o no tenían una cuarentena tan estricta y no tan larga, tienen una tasa más bajo de la porcentaje de infectados con relación de su población. Entonces es absolutamente claro que la cuarentena no funciona. Y la otra explicación fue para hacer esta cuarentena para evitar aglomeraciones, pero exactamente el contrario es eso. Con un toque de queda se produce más aglomeración. Que sí, hay países, por ejemplo Paraguay, los supermercados son abiertos 24 horas, pero tienen un reglamento muy estricto que solamente pueden entrar, digamos, una cantidad de gente y controlan. Y si sale uno, otro puede entrar. No hacemos acá. Otro es, por ejemplo, la obligación usar transporte público. Si hacemos necesitamos más buses, ¿sí? Y no hizo el gobierno. Y no entendí la lección, porque ¿qué hacen ahora? La última semana, la inmovilización, el domingo, ¿qué significa eso? Eso también es una aglomeración, porque la gente ahora tiene solamente 6 días para comprar cosas. Los restaurantes, los hoteles que se activaron en este momento, los restaurantes ganan la mayoría de su plata el domingo. Esas son cosas que son absolutamente contraproducentes, y hay resultados
que el gobierno podría saber, no es que no hay países que hacen cosas en otra forma, pero no, honestamente yo no entiendo por qué no escuchan y no conversan con otros países qué hicieron ellos en donde funciona mejor. Eso no entiendo, absolutamente. No tengo ninguna contesta por eso. Bueno, sí, muchas gracias, George, y muchas gracias a ustedes. Sí, sin lugar a dudas han habido problemas de gestión, ¿no? O sea, no podemos tampoco ser tan indulgentes con el Ejecutivo ni con el Congreso, obviamente, ¿no? Yo creo que al Congreso se le ha puesto bien en su sitio en general y también habrá que tomar, digamos, muy en serio los problemas de gestión que se han tenido, ¿no? Y, digamos, sin dejar de reconocer este país en el que nos toca vivir, ¿no? Cuando vemos las imágenes del entierro de las chicas estas que fallecieron en la discoteca, digamos, qué dolor de cabeza, ¿no? Qué dolor de cabeza, porque básicamente la gente no tiene, digamos, la más mínima intención en los sectores populares, muchos partes de sectores populares, de tomar las medidas de distanciamiento y de tomar las medidas adecuadas. Entonces es una mezcla, nos tocó el peor de los mundos, una gestión pública deficiente con una sociedad tan compleja, ¿no? Bueno, pero no se trata de desanimarse, ambos nos han dado una visión no tan pesimista, una mirada a futuro. Les agradezco muchísimo su presencia, gracias George, y bueno, ya nos estamos viendo el lunes y el jueves de la próxima semana. Gracias a ambos. Gracias, y cuídense. No, gracias a ti. Gracias, nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.